Listo, hermana Freddy. Ahora sí, hermano, buenas noches. Dios les guarde y les bendiga a todos. Bueno, una nueva oportunidad que Dios nos da hoy de tener vida y de poder estar aquí sentados, ¿cierto? O de pie, como estemos, para meditar en la palabra de Dios. Un estudio interesante, como todos, el libro de Lucas. Y estamos, amados hermanos, en el capítulo 7, donde ya hemos visto dos lecciones. Igualmente, hoy vamos a ver la tercera, donde le he colocado el título Jesús elogia a Juan el Bautista. De pronto vamos a leer la escritura. En Lucas 7 vamos a estar meditando desde el versículo 18 al 35. Quizás algunos versículos no los vamos a estar escudriñando por motivo de tiempo, porque hay mucho que hablar en estos versículos, pero vamos a tratar de resaltar algunos. Dice la escritura, Lucas, versículo 18, capítulo 7, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo y no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros, dicen, o tocamos flauta y no bailaste, o os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos, en estos versículos, amados hermanos, del 18 al 35? Esto aquí vemos, amados hermanos, Juan, ¿cierto? Hace alusión, podemos mirar que tuviese duda del ministerio de Jesús. Y ese ministerio de Juan el Bautista podemos hablar un poco. De pronto aparece al principio del Evangelio de Lucas en capítulo 3, 4,
Y así vemos que es esporádico. Y probablemente el ministerio de Juan el Bautista pudo demorar un año aproximadamente antes de ser encarcelado. Entonces, vemos, amados hermanos, que él pudo predicar y lo más probable es que venía del desierto a predicar y iba a la orilla del río, ¿cierto? Donde eran bautizados los judíos en su momento. Eh, Hay algo importante, amados hermanos, y es que algunos religiosos o algunos estudiosos especulan, ¿cierto? De por qué Juan el Bautista duda. ¿Por qué Juan el Bautista duda de, de si Jesús era el Cristo? Dicen algunos que no es totalmente cierto, sino de que puede ser que los discípulos de Juan el Bautista fueron los que hicieron la pregunta de Jesús porque ellos tenían duda. Pero la escritura, amados hermanos, debemos de pronto nosotros respetarla y miramos que era Juan el Bautista que en su momento tuvo duda. Ya recordemos, amados hermanos, que Juan el Bautista había predicado de que venía uno mayor que él. Había dicho también de que él, ¿cierto? Cristo es aquí el Cordero de Dios, había dicho allá en Juan 1:29. Pero, amados hermanos, eso de las dudas, amados hermanos, probablemente muchos creyentes o muchos hijos de Dios en el Antiguo Testamento, muchos siervos de Dios, aún probablemente en esta era cristiana, también hemos tenido dudas. Y vemos, amados hermanos, en el Antiguo Testamento a Moisés, esto, sacando excusas para no hacer la voluntad del Señor. Probablemente no creía que podía sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y vemos a Gedeón también dudando, a Elías, a Jeremías, a Job en su momento. Entonces miramos, amados hermanos, que independientemente, amados hermanos, ¿cierto? ¿Cuál haya sido la duda? Podríamos decir, ¿cierto? Podríamos de pronto nosotros empezar a escudriñar un poco el contexto de Juan el Bautista, por qué probablemente estaba dudando. Imaginémonos un poco, Juan el Bautista había predicado acerca del juicio de Dios, escuchando que solo Jesús, ¿cierto? Y ahora él está escuchando que solo Jesús viene a hablar de amor, de sanidad, de multiplicación de los panes, ¿cierto? Y él había hablado del juicio que iba a traer Jesús. Eso lo podemos mirar, amado hermano, en el mismo libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a mirar de que probablemente, ¿cierto? Juan el Bautista estaba esperando una cosa diferente. Lucas capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Dice la escritura, respondiendo Juan, dijo, diciendo a todos, Juan capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16 al 17 dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Ya lo tenemos ahí. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vemos, amados hermanos, que Juan el Bautista había anunciado esto y él se esperaba de que Jesús hiciera el juicio. ¿Y qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué escucha Juan el Bautista? Porque está en la cárcel. Está que Jesús está amando a las personas, buscando a los pecadores, cosas que no le parecerían correcto a Juan el Bautista. Es lo que se puede presumir o lo que se puede de pronto intuir. Juan espera que su juicio sea pronto e inmediato, pero Jesús, ¿cierto? Dice de que su juicio vendrá a futuro, que ahora no hay juicio. Él empieza su ministerio, ¿cierto?
haciendo muchas sanidades, muchos milagros. Y debemos tener en cuenta, amados hermanos, que hay una diferencia, debe haber una diferencia entre duda e incredulidad. Al igual que Juan el Bautista, deberíamos llevar nuestras dudas a Cristo. Gracias a Dios, nosotros como cristianos hemos tenido fe en Jesucristo, hemos creído en Él y por esa fe nosotros hoy estamos en la iglesia. Vamos a mirar, amados hermanos, versículo 18 al 23, nuevamente, vamos a leerlo. Lucas 7, 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de estas cosas y llamó a Juan a dos de sus discípulos y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué estamos viendo, más hermanos, en el contexto de Lucas capítulo 7? La sanación, ¿cierto?, del siervo de este militar. Vemos también que Jesús había resucitado, ¿cierto?, el hijo de una viuda. Entonces vemos, más hermanos, que Jesús, ahí cuando llegan estos enviados de Juan el Bautista, dice que él como que no los atiende enseguida, es lo que da a entender la escritura. Dice de que él inmediatamente empezó a hacer sanidades y le manda el mensaje a Juan el Bautista. Dile, id a saber a él lo que habéis visto. Entonces miramos aquí, amados hermanos, y esto es una pregunta importante que se repite en el versículo 19 y 20. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Esta pregunta es importante porque Juan había predicado acerca de la venida del Mesías, allá en Juan 1:29. Igualmente lo había predicado también en Lucas, unos capítulos anteriores. Sin el entendimiento de Juan, ¿cierto? Jesús no estaba cumpliendo con lo que el Mesías debía hacer, según el entendimiento de Juan. Lo más probable estaba Juan, ¿cierto? Ahí encarcelado, desesperado, angustiado por su situación y viendo de que Jesús, ¿cierto? No había hecho juicio. Y vemos, amados hermanos, lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 9, ¿cierto? Lo que Juan el Bautista había dicho. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Recordamos, amados hermanos, el contexto cuando está Juan el Bautista. Los líderes religiosos no creyeron en Jesús. Muchos decidieron no bautizarse. Entonces, Juan el Bautista lo más probable es que estaba esperando ese juicio. Ahora, ¿qué vemos en el versículo 17? En Lucas 3:17. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que esperaba Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús no estaba haciendo esto, lo que pensaba que Jesús debía hacer, dudó. Es lo que podemos de pronto inferir. Puede ser que otro hermano tenga otra apreciación, pero probablemente puede hacer esto. Es de allí donde muchos, ¿cierto?, dudan de Jesús, cuando Él no hace lo que nosotros o lo que ellos piensan que debía pasar o suceder. Cuando Él no cumple, y esto puede pasar en nuestra era, puede pasar en la misma iglesia del Señor, cuando Él no cumple nuestro entendimiento en lo que debía hacer, ¿cierto? Lo que debía Dios hacer. Entonces empezamos o podemos estar dudando. La respuesta de Jesús, amados hermanos, seguramente Juan el Bautista esperaba
¿cierto? Algo similar a estas palabras. Voy a preparar los ejércitos, ya están listos, vamos a acabar con el imperio romano, vamos a destruir a los pecadores. El juicio ya ha empezado, la ira de Dios está aquí en marcha. Probablemente estas pueden ser palabras o pensamientos de Juan el Bautista, pero en vez de esto, Jesús, ¿qué? Jesús hace otra cosa diferente. Mientras que Juan piensa que no cumple con los requisitos, Jesús le demuestra que sí está cumpliendo, ¿cierto? Y él es el Cristo. Jesús, amado hermano, le está demostrando a él y lo va a demostrar a través de la Escritura, porque él le cita la Escritura y aún los enviados que están con Juan el Bautista ven los milagros que está haciendo el Señor delante de sus ojos. Sanó a muchos ciegos, dio vista. Esto es exactamente lo que dijo que haría en Lucas 4, 18 al 19. Esto es lo que Jesús dijo de que iba a hacer. En Lucas 4, 18, voy a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire que nos regresamos unos 3 capítulos anterior, lo que ya ha dicho Jesús. Y ciertamente sí se estaba cumpliendo el ministerio de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos dos versículos, amados hermanos, Jesús hace referencia por lo menos de algunos pasajes, unos 4 pasajes del Antiguo Testamento, allá en Isaías. En Isaías 26, 19, vamos a leerlo, hermanos, para que miremos de que Jesús aquí en Lucas 4, 18 al 19, está haciendo referencia a unas profecías que están en Isaías. Vamos a leer esas 4 profecías para que miremos de que el mensaje que le está enviando Jesús a Juan el Bautista es confirmarle de que él es el Mesías, de que él es el enviado de Dios y que no hay otro. En Isaías 26, 19, vamos a leer la escritura. Isaías 26, 19 dice la escritura: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Miramos Isaías 29, 18, ahí mismo. 29, 18. 29, 18. Ahí mismo en Isaías. Dice la escritura: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35, 5, hermano, me colabora. Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35, 19. Y leemos el último, amados hermanos, en Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Es lo que está diciendo, amado hermano, Jesús allá en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, amado hermano, es lo que vemos, amado hermano, que Jesús le manda un mensaje bueno, ¿cierto? Contundente. ¿A quién? A Juan el Bautista, ¿cierto? No hay de pronto que alarmarnos de la duda que tenga Juan el Bautista. Ya tenía un tiempo bueno de estar en la cárcel. Y vemos que Jesús
no está haciendo lo que en su mente, ¿cierto? Probablemente estaba. Entonces vemos, amados hermanos, que el que había de venir, ¿cierto? En breves palabras, Jesús está diciendo a sus discípulos que él era el Mesías. Todo el Antiguo Testamento, amado hermano, está lleno de ¿qué? De profecías, amado hermano, que se han cumplido. Bueno, en su momento cuando Juan el Bautista se estaban cumpliendo. Igualmente después de la muerte de Juan el Bautista se siguen cumpliendo muchas profecías. Y vemos, amados hermanos, ya cuando Cristo resucita, se cumplieron todas esas profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Igualmente Juan, nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 5:46, habla de eso. ¿Cierto? 5:46 dice, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces vemos, amados hermanos, que toda la Biblia anuncia la venida de el Mesías. En Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Y vemos, amados hermanos, muchas profecías en el Salmo 118:26, Hebreos 10, versículos 5 al 7, que es el cumplimiento que está en el Salmo 40. Vamos a leer, amados hermanos, en Salmo 47. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Profecía, amados hermanos, que la escribe o sí, o la redacta, amado hermano, el escritor de Hebreos, allá en Hebreos 10, 5 al 7. Y miramos, amado hermano, Salmo 40, perdón, Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y leemos, amados hermanos, en Marcos, último pasaje, amados hermanos, para hacer alusión de que verdaderamente Jesús, amados hermanos, es el Cristo. Y este es el mensaje que a través de los dos amigos que envía Juan el Bautista, quiere que él no dude de que verdaderamente se está cumpliendo esta profecía, que Jesús es el Cristo. Marcos, amado hermano, Marcos capítulo 11, versículo 9. Marcos 11:9. Sí, 11:9, sí, hermano, me hace favor. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos, amado hermano, que muchos versículos, estos cumplidos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, están revelando de que Cristo era el que venía a bendecir a la nación de Israel, igualmente a los gentiles. Claro está, por medio de las profecías que habían para nosotros como gentiles. Vamos a continuar leyendo, amado hermano, el versículo 24 y 25. Vamos a mirar lo que dice el versículo 24 y 25 de Lucas 7. ¿Quién me hace el favor y me da la lectura? Dice así, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir a la gente, ¿qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida del viento, por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Amén. Entonces, ¿era Juan el Bautista una caña sacudida por el viento? ¿Cierto? Es la pregunta que le está haciendo Jesús a la multitud, porque ya él se devuelve y le habla a la multitud. Ya aquí no le está hablando a los mensajeros de Juan el Bautista. No, hermano, de hecho no. Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. Era tosco y áspero. Era firme, era inquebrantable. Y los versículos 26 y 27 añaden, entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que un profeta. Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es lo que vemos, amado hermano, la confirmación
y el elogio, amados hermanos, que empieza a hacerle Jesús, amados hermanos, a Juan el Bautista. Está elogiando en vez de poner en ridículo la duda que él tenía, él viene y elogia a Juan el Bautista. Y es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos lo grande que fue Juan el Bautista. Esta es una cita, amados hermanos, de Malaquías capítulo 3, versículo 1, que presenta a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. En los versículos, amados hermanos, vamos a leerlo en Malaquías. Esta es una profecía, la que está citando Jesús aquí en Lucas 26 y 27. Especialmente el 27. Vamos a mirar Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nada más y nada menos, amados hermanos, que Juan el Bautista es el precursor de Jesús, el que va a preparar camino para él. Y vemos, amados hermanos, que el elogio le exalta, alaba, amados hermanos, la función que hizo Juan el Bautista, que en su momento hizo, porque ya Juan el Bautista está ¿qué? Preso. Y ya aquí Jesús, amados hermanos, esto en poco ya Jesús, que lo sabe todo, ya Juan el Bautista iba a ser decapitado. Vamos a proseguir, amados hermanos, versículos 28 y 29. Juan, Lucas capítulo 7, 28 y 29. Hermano, un hermano que me haga el favor y me dé la lectura. Voy a hacer entonces, hermano. Dice la palabra de Dios. Lucas, 7, 28 y 29. sí, señor. Ok. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Amén. Mire lo que dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Y el versículo 28, mire el elogio, cómo resalta Jesús a este profeta. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y ahorita hablamos, amados hermanos, más adelante de la segunda parte de este versículo. Pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Está hablando de nosotros. Y ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, miramos aquí, amados hermanos, ¿cierto? El elogio que le hace el Señor a Juan el Bautista. Aquel, amados hermanos, fue un tremendo tributo para Juan el Bautista por parte del Señor. Vamos a continuar leyendo, amados hermanos. Vamos a hacer un comentario. Bueno, vamos a seguir haciendo un comentario de este elogio de Juan el Bautista. Miramos, amados hermanos, de pronto, hablando esa referencia que hace Jesús de la caña. Saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Esas cañas que probablemente estaban al lado de o cerca de Jordán, ¿cierto? Alcanzaban unos 3 o 4 metros de altura y podrían ser muy frágiles y se doblaban con el viento. Pero Juan no era así, no era un hombre débil. Juan no era un hombre débil, era un hombre firme, era un hombre constante, no era variable, no era un hombre cambiante, vacilante, sin convicción, sin valor, no era un hombre doblado ni por el aplauso ni por el desagrado del pueblo. Y miremos, amados hermanos, cuando el rey Herodes lo elogia. Mire de que el rey Herodes elogia a Juan el Bautista, pero aún así Juan, ¿cierto? No doblega, ¿cierto? A estos elogios. Y es importante, amados hermanos, que nosotros veamos de que a pesar de que él estaba en la cárcel,
¿cierto? Estaba Juan el encarcelado, ¿cierto? Está ahí, ¿cierto? Dudando en su momento. Pero Herodes, mire de que, vamos a leer en Marcos 6:20, el elogio, ¿cierto? Que hace Herodes. Pero vemos que Juan no doblega. Juan es fuerte, es tosco. Marcos 6:20, hermano. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Mire de que no solamente, amados hermanos, Jesús hace elogio, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Mire que la misma escritura, a través de Herodes, ¿cierto?, está haciendo la escritura elogio a Juan el Bautista, porque vemos aquí que Herodes, ¿cierto?, sentía simpatía por Juan el Bautista. Herodes estimaba mucho a Herodes, temía, porque era un varón que santo, justo, y dice que le escuchaba de qué, de muy buena gana. Por eso, si Juan hubiera aprovechado ese aprecio que tenía de Herodes, ¿cierto?, habría estado qué, en el palacio, ¿cierto?, y no en la cárcel. Pero miramos, amado hermano, ¿cierto?, que ciertamente Juan el Bautista es como ese árbol, ¿cierto?, a las orillas de los ríos, que está ahí, que está constante. Y es importante, amado hermano, que nosotros miremos, ¿cierto?, que él nunca doblegó. Él nunca doblegó, él estuvo ahí. Recordemos cuando también, ¿cierto?, le dijo ahí mismo en el contexto que estábamos leyendo, le dijo, mira, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Entonces, hoy en día, amados hermanos, hace falta esa valentía en nosotros también. Y cuando hablo de nosotros, amados hermanos, probablemente nos referimos a los predicadores. No, hace falta valentía, amados hermanos, en todos los miembros de la iglesia del Señor, tanto hombres como mujeres, de nosotros proclamar esa verdad, de que nosotros no dobleguemos, que no seamos una caña que seamos sacudidos por cualquier viento de doctrina, porque veamos, amados hermanos, el pecado, nosotros nos complacamos con el pecado y no hablemos, no exhortemos. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados, amados hermanos, a tener ese espíritu, ¿cierto?, que vemos en Juan el Bautista, porque ciertamente nosotros queremos, amados hermanos, al final ser exaltados, ser alabados por el Señor, pero debemos nosotros, ¿qué?, comportarnos como tal, tener ese bonito ejemplo de Juan el Bautista. Entonces, nosotros debemos tener convicción, amado hermano, debemos tener convicción, no solamente convicción, sino acción. Sí, nosotros creemos, ¿cierto?, en muchos temas de la Biblia, pero nosotros debemos que proclamarlos y defenderlos, amar la verdad de Dios. Entonces, vemos, amado hermano, que lamentablemente, muchos miembros, algunos miembros de la iglesia del Señor pueden decir, ¿cierto?, y proclaman que son cristianos, que somos cristianos, ¿cierto? Y no respetamos, ¿cierto? Muchas veces no damos a respetar, ¿cierto?, la doctrina. No nos gusta o nos da temor. Juan el Bautista no lo tenía de guardar, amado hermano, la doctrina de Cristo y los santos apóstoles. Entonces, debemos, amados hermanos, defender, ¿cierto?, esa verdad, así como la defendió Juan el Bautista. Sabemos, amados hermanos, que hay muchos temas, amados hermanos, que muchas veces nosotros como predicadores, y lo hablo a nosotros como predicadores, porque esto es una crítica constructiva para nosotros como predicadores, y de pronto están algunas hermanitas aquí. Nos da miedo de pronto hablar de la vestimenta de las hermanas. No, porque es que ya las cosas han cambiado, no. Hay muchas hermanas que visten muy mal en la iglesia. Y nosotros, amados hermanos, desafortunadamente, por eso digo desafortunadamente o lamentablemente, hay miembros en la iglesia del Señor que no enfatizan, amados hermanos, en algunos temas porque va a traer problemas, porque a las hermanas no les gusta. Y si hablamos del tema del matrimonio, tampoco, porque ese tema trae división. No, amados hermanos, nosotros debemos defender la verdad de Dios. Tener, amados hermanos, ese carácter y que no seamos sacudidos, amados hermanos, como está expresando nuestro Señor. Entonces es importante que hablemos también, amados hermanos, dentro de los cultos, amados hermanos,
Probablemente en algunas congregaciones, ¿cierto? Se maneja la indisciplina en el culto. Todo se haga decentemente y en orden. Y a veces el predicador o nos abstenemos, amados hermanos, de no decir nada. Los hermanos se paran del culto, vienen para acá, se paran 2, 3 veces. Y nosotros, amados hermanos, debemos, amados hermanos, respetar al Señor, porque es el Señor que está con nosotros. Entonces, pues seguimos, amados hermanos, en el versículo 26. Dice, ¿qué saliste a saber? Ahí en Lucas 7:26. ¿Qué saliste a saber? A un profeta. ¿Cierto? Y dice, os digo que más que un profeta. Entonces, Juan el Bautista, amado hermano, verdaderamente era un profeta de Dios. Juan tenía grandes cualidades, amados hermanos, grandes cualidades. Vamos a mirar en Juan 10:41, que dice el apóstol Juan de Juan el Bautista. Mire lo que dice, mire cómo también la escritura elogia a Juan el Bautista. El mismo Señor lo está elogiando a través de esta escritura. Juan 10:41. ¿Qué dice, hermano David? Juan, 10:41. y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. Dice que Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Juan el Bautista no tuvo iglesia. Juan el Bautista no tuvo local donde congregarse, ¿cierto? Y vemos, amados hermanos, que no tuve el privilegio de participar, ¿cierto? De los ministerios que nosotros participamos los domingos, ¿cierto? Y dice que muchos venían a él. Y Juan le decía la verdad. Dice de que este verdaderamente tenía la verdad y todo lo que él dijo se cumplió. Mire cómo la escritura está resaltando nuevamente a Juan el Bautista. Y es importante, amados hermanos, que nosotros veamos que Juan el Bautista tenía todas las cualidades de un verdadero profeta. Una vigorosa convicción moral, integridad, fuerza de voluntad y un celo por la verdad y la rectitud. Eso es lo que vemos en Juan el Bautista. Y ese es el llamado, más hermano, para nosotros ir entrando ya para nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere, a qué nos está llamando el Señor? Que también nosotros, amados hermanos, tengamos esas grandes cualidades que tenía Juan el Bautista. Y miramos, amados hermanos, el versículo 27. Este es de quien está escrito: he aquí, ven, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Era más que un profeta y más que un reformador, pues era él mismo el precursor de Jehová, el Cristo. Él prepara el camino del Señor y él mismo humildemente dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Está en Isaías y en Juan 3:28. El versículo 28, vamos a hacer un comentario aquí. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces miramos aquí, amados hermanos, que Juan el Bautista está íntimamente, Juan hermano, asociado con el Mesías, ¿cierto? Él le prepara, él es el precursor, por eso es mayor que todos los profetas. Mire que en su momento Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y tú crezcas, porque Juan estaba, ¿qué? En su momento, ahí, en su ministerio, reconocido por los judíos, reconocido por los gentiles. Pero llegó Jesús y es necesario que, ¿qué? Que yo mengüe y tú crezcas. Entonces vemos, amados hermanos, que para Jesús los más grandes hombres no son los reyes, no son los generales, ni muchos famosos, sino alguien que tuviera la más mínima, ¿cierto?, duda acerca de la grandeza de Juan. Seguramente este elogio debería haber borrado esa duda, ¿cierto? En la mente de la gente, probablemente alguna gente escuchó cuando fueron los mensajeros de Juan el Bautista a Jesús. Ah, no, este profeta está dudando. Pero cuando él habla de esto, más hermano, se borra totalmente esa duda que había o pudo haber en la mente de estas personas. Entonces aquí podemos ver, amado hermano, que probablemente
un comentario, ¿cierto? Que veo aquí, lo voy a leer. Dice, puede ser casi considerada como el elogio funeral del Bautista, porque no mucho después Herodías logró su muerte. ¿Cierto? Un comentario que hay aquí que probablemente lo que está haciendo, el elogio que está haciendo Jesús era que, para darle que, un elogio antes de la muerte que Juan el Bautista tuvo. Y sigue diciendo el versículo 28, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y ahora hablamos de nosotros, amados hermanos. Mire de que Juan el Bautista, el Señor lo exalta, lo elogia, lo alaba. Pero ahora miramos que nosotros, ¿cierto? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora está hablando de nosotros, los que hemos creído, los que hacemos parte de la iglesia, ¿cierto? Él anunció que el reino se acercaba. Juan el Bautista anunció que el reino se acercaba, pero todavía que no existió. Por eso Juan el Bautista no estuvo en el reino. Pero esta comparación, amado hermano, tiene que ver con los privilegios que nosotros disfrutamos, amado hermano, de esos grandes privilegios que tenemos. Y ahí donde, amado hermano, nosotros, amado hermano, debemos sentirnos, de pronto no un orgullo malo, pero sí sentirnos, amado hermano, satisfechos de los grandes privilegios que nosotros tenemos, que Juan el Bautista no tuvo, a pesar del elogio que le hizo el Señor. ¿Qué privilegios tenemos nosotros, amado hermano? Nosotros, amado hermano, a través de la Escritura, y igualmente lo hacemos los domingos, igualmente cuando predicamos el Evangelio, conocemos y hablamos, ¿cierto? Que Jesús fue sepultado, que resucitó, ¿cierto? Al tercer día. Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Qué más vemos, amado hermano? Nosotros disfrutamos de todas las bendiciones espirituales. Nosotros participamos de la cena los domingos. Nosotros, amados hermanos, gozamos, amados hermanos, de cuán grandes bendiciones que tenemos, amados hermanos. Tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, miramos el versículo 29, amados hermanos, por motivo de tiempo. Dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. El pueblo común y aún los publicanos aceptaron el bautismo de Juan como la voluntad de Dios, pero los líderes religiosos, escribas y fariseos, lo rechazaron. Que nosotros no rechacemos, amados hermanos, ¿cierto? Todo lo que Dios ha dicho, amados hermanos, o está escrito para nosotros en la Escritura. El 30 dice, mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos, amados hermanos, ¿cierto? Sí llegaron al bautismo de Juan, ¿cierto? Allá en Mateo 3:7, pero no se sometieron al bautismo, porque no querían que confesar sus pecados, hablando de los líderes religiosos, y llevar frutos dignos de arrepentimiento, porque la predicación de Juan el Bautista era que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Y es importante, amado hermano, que nosotros, ¿cierto? No desechemos, amado hermano, cuando el Señor nos diga que debemos tener frutos dignos de arrepentimiento, porque nosotros debemos, amado hermano, prepararnos, ¿qué? Para la venida del Señor, que seamos, ¿qué? Un pueblo santo, sin mancha, ¿cierto? El cual el Señor nos llevará a su gloria. Y aquí viene, amado hermano, ya vamos a dejar hasta aquí, pero vemos aquí en versículo 31 al versículo 35, ¿cierto? Una comparación que hace el Señor, ¿cierto? Aquí habla de los hombres que de esta generación y a quienes son semejantes. A los muchachos, son semejantes a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces unos a otros y dicen, o tocamos flauta y no bailaste, o endechamos y no lloraste. Pero vino Juan el Bautista que comía, que ni comía ni bebía vino y decís, demonio tienes. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, ¿qué miramos aquí, amados hermanos? Que el Señor está haciendo una comparación, ¿cierto? Está haciendo más bien una exhortación al pueblo, a los líderes religiosos. Hombre, no le creyeron a Juan el Bautista que ni comía ni bebía. Y por eso habla de los muchachos. Ese es como el niño cuando tiene juguetes, ¿cierto? Y está con otros amiguitos y empieza los otros amiguitos a querer jugar, pero él no. Entonces, si no se hace conforme, ¿cierto? A como dice el niño que tiene juguete, entonces no juegan. Entonces, cuando los otros niños cambian, ¿cierto? Lo que el que tiene juguete quiere, entonces él no lo hace.
Eso es lo que estaba pasando, amado hermano, con el símil, la comparación que está haciendo Jesús de esos jóvenes. Y es lo que muchas veces, amados hermanos, ¿cierto? Pasa en la iglesia, ¿cierto? Algún hermano predica, ¿cierto? Sobre el amor, sobre la bondad, sobre un evangelio de pronto lleno de emociones, no es un evangelio explosivo donde se predique de pronto de arrepentimiento y la gente se siente insatisfecha. Pero cuando viene un predicador y entonces predica duro, entonces tampoco se siente satisfecho. Entonces, en nuestros días, amados hermanos, puede pasar lo mismo también en la iglesia, en nosotros. Nosotros debemos aceptar todo el consejo de Dios, amados hermanos. Independientemente qué hermano predique la palabra de Dios o qué miembro, ¿cierto? O predicador o anciano evangelista predique la palabra de Dios. O qué hermana, ¿cierto? Nos pueda a nosotros exhortar. Porque las hermanas también están llamadas para exhortarnos, amados hermanos, a exhortarse unas a otras. Y aún a nosotros como, yo lo digo humildemente, si hay alguna hermana que vea en mí alguna falta, vea una falla o vea que yo no estoy haciendo la voluntad del Señor, esté desanimado, ¿cierto? Con toda la autoridad moral o la autoridad que da la Biblia, me puede animar. Porque para eso estamos llamados. ¿Para qué? Para fortalecernos, amados hermanos, como hijos de Dios. Bueno, amados hermanos, como conclusión, amados hermanos, el Señor, ¿cierto? Nos da este bonito ejemplo de Juan el Bautista. Lo elogia, amados hermanos, por sus atributos, por todo lo que él hizo, por todo, a pesar de que su ministerio fue corto. Ese elogio, amados hermanos, debe llevarnos a nosotros también a buscar ese estilo de vida que tenía Juan el Bautista para que nosotros en el día final también el Señor nos elogie o nos exalte, amados hermanos, dándonos la corona de vida, aquella que está reservada a todos aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, a los que nos mantenemos fieles haciendo la voluntad del Señor. Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos, en esta noche.